Gracias, compañera Angélica. Buenas tardes, maestros y estudiantes. A continuación, daremos apertura a los postulados teóricos que fundamentan nuestra sistematización, teniendo en cuenta las tres áreas que comprende el PSLEF, las cuales son humanística, pedagogía y disciplinar. A partir de estos postulados estableceremos la relación existente entre las tres áreas y la dimensión emocional y las prácticas corporales de los estudiantes de cuarto semestre, grupo 2. Para esto, pues realizaremos tres preguntas a los compañeros encargados de los soportes teóricos. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo se elaboraron estos marcos teóricos? ¿Cómo fue el proceso de elección en la elaboración de las preguntas, la clasificación de los autores y la construcción de estos soportes? ¿Cuál fue el tema a tratar dentro de cada espacio? ¿De qué se trata el escrito? Entonces, doy apertura para que mis compañeros continúen. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para la elaboración del marco teórico disciplinar se tuvieron en cuenta varios puntos. El primero de ellos fue tener presente cuál sería la problemática general de nuestra sistematización. En este mismo sentido, tener presente los ejes de análisis, experiencia corporal y desarrollo del potencial humano. Seguido de esto, nos dimos a la construcción de unas preguntas que ayudarían a darle respuesta a la problemática planteada. Entramos en un proceso de selección de autores que le darían un soporte a nuestro marco teórico. El proceso más arduo fue el de la elección de la pregunta, pero de esta salió la pregunta general del área, que es de qué forma las prácticas corporales en relación con la dimensión emocional contribuyen al desarrollo del potencial humano. Esto visto desde las experiencias vividas en la pandemia COVID-19, abordando la manera en cómo se manifestaron, apropiaron y reconstruyeron las experiencias corporales. Así es, la elaboración de los marcos teóricos fue un trabajo bastante arduo, por lo que debimos ser muy rigurosos. Por esta razón, llevamos una serie de pasos que nos permitieran el orden. De este modo, como primer momento, establecimos un enfoque u objeto de estudio, ya que por medio de este, nuestro proceso de sistematización se podría desarrollar. Una vez el enfoque se encontrara definido, el paso a seguir era crear esas preguntas generadoras que nos guiaran aún más en este proceso. Estas preguntas suponen unas respuestas, por lo que nos fue necesario recurrir a aquellos referentes teóricos que nos acompañaron en el ciclo de fundamentación. Junto con nuestro grupo, creamos un cuadro que clasificara a aquellos referentes teóricos y de aquellos referentes escoger a aquellos que fueran más pertinentes y que tuvieran relación con el enfoque. Buenas tardes. Para la elaboración del marco teórico de humanística se tuvo en cuenta varios momentos. El primero de ellos era tener presente cuál iba a ser la problemática general de toda nuestra sistematización. Luego de ello, tener presente los ejes de análisis que comprenden esta área, que es hombre, cultura y sociedad y sus núcleos temáticos hombre y vida. Luego de esto, se elaboraron varias preguntas que ayudarían a darle respuesta a esa problemática general. Además, también se seleccionaron varios autores para que apoyaran a este marco teórico. Luego de toda esa selección y clasificación de autores y de preguntas, se llegó a una sola que es ¿cómo inciden las prácticas corporales para la búsqueda de trascendencia y mejor vivir en el transcurso de la pandemia COVID-19? Esta para seguir el hilo conductor de nuestro marco teórico. El eje de análisis son las experiencias corporales que desarrolla el ser humano en sus diferentes contextos de vida y las posibilidades que encuentran las etapas motoras y cognitivas que contribuyen al desarrollo de sus potencialidades. Desde el área disciplinar quisimos dar cuenta de las diferentes prácticas corporales que involucran la totalidad del ser humano en sus ámbitos de existencia, de tal forma que cualquier alteración en las emociones produce consecuencias en la salud física y mental y posibilitan experiencias de intervención pedagógica que contribuyen al mejoramiento de la vida. Al interior del área de pedagogía, algunos temas resultan ser bastante interesantes, como las prácticas educativas en el transcurso de pandemia, por lo que es necesario identificar y analizar estas prácticas y su afectación en la emocionalidad de los estudiantes. Por otro lado, toda relación humana comprende una relación de poder. De esta forma también se busca identificar cómo estas normas establecidas han afectado en la realización de movimientos por parte de los estudiantes. Y por último, la virtualidad ha sido
el principal medio para conectarnos. De este modo queremos apreciar cómo ésta ha sido posibilitador de comunicación. Bueno, el tema que se trató desde humanística fue las prácticas corporales y su relación con la dimensión emocional. Además, allí se verá al ser humano como el actor principal, inmerso en dinámicas socioculturales como influyentes en las prácticas corporales que se generaron en el contexto actual. Esto con el propósito de buscar la trascendencia y el mejor vivir de la especie. Este escrito tiene como título Práctica, Emoción y Disciplina, en donde se abordarán concepciones de cuerpo que consideran al ser humano como una unidad conformada por una parte psíquica, incluyendo lo afectivo y lo cognitivo. De esta manera se emprende una conciencia corporal, la cual Lewis distingue en 3 funciones: esquema corporal, imagen corporal y concepto corporal. Esto visto desde el cuerpo vivo en el confinamiento. Es así como sus prácticas corporales, según Chinchilla, son las manifestaciones características de una cultura, a través de hábitos, creencias, valores y técnicas de valoración de la vida, convivencia, las relaciones con el medio ambiente, la supervivencia y la capacidad creadora del sujeto. Seguido de esto se encontrará la dimensión emocional, que se considera homogénea en la vida de las personas, ya que está presente en todo momento. Las emociones subyacen en cada acto y pensamiento. Pero la dimensión emocional no solamente hace referencia a la capacidad de sentir emociones, sino también a identificarlas en los demás y saber cuál es la que se está sintiendo en determinado momento y su causa. Dentro de este escrito también se encontrará un cuadro, el cual fue una construcción del grupo que surge de la necesidad de categorizar las prácticas vividas por los estudiantes de 4º semestre durante la pandemia COVID-19. Esta construcción se hizo con el acompañamiento del docente Víctor Jairo Chinchilla en el espacio teórico disciplinar. Por último, se encontrará la relación entre las prácticas corporales y la dimensión emocional como posibilitadoras del desarrollo del potencial humano, en donde se hace un reconocimiento de las emociones a través de las prácticas corporales. La práctica corporal parte del cuerpo y es en este el principio y el fin de nuestras vivencias emocionales, el movimiento y emoción en una misma realidad. Desde el área de pedagogía nos interesamos en identificar qué incidencias tienen las prácticas educativas en la dimensión emocional de los estudiantes de 4º semestre, grupo 02. Abordamos varios puntos, entre estos, cómo las prácticas educativas se vieron modificadas debido al momento sociohistórico actual. Además, apreciar cómo las normas o leyes impuestas por los entes gubernamentales fueron un factor limitante en el óptimo desarrollo del movimiento del ser humano. Además, cabe aclarar que estas leyes se deben acatar, ya que de no hacerlo se puede generar ciertos castigos. Esto Michel Foucault lo denomina como relaciones de poder de orden vertical, donde el Estado genera un dominio sobre el individuo. Al tener que cumplir con estas leyes, nos tuvimos que confinar en el contexto hogar. Esto nos da paso a poder practicar uno de los 4 pilares fundamentales de la educación que propone Jacques Delors, el cual es aprender a vivir juntos, aprender a entender al otro y a lo otro, desde la empatía y desde las diferencias. Para continuar, las prácticas educativas se vieron modificadas, pues la virtualidad ha sido la que nos ha conectado. En comparación con los tiempos ya vividos, los contextos son bastante diferentes, ya no se cuentan con los mismos espacios. Por lo que, en palabras de John Dewey, la educación es una reconstrucción continua de la experiencia, por lo que el contexto no debe ser un limitante del aprendizaje. Esto quiere decir que sin importar el lugar en el que nos encontremos, las posibilidades de aprender van a ser amplias. Para finalizar, la educación subyace de la cultura, por lo que el maestro en su quehacer pedagógico debe idear planes o metodologías que permitan la interacción y comunicación entre los diferentes individuos que estén inmersos en estos procesos educativos.
El escrito de humanística trata de ver esas dinámicas de relación que se da entre sistemas, y esto lo sustentamos desde el autor Ludwig von Bertalanffy, con el cual se puede ver que se da una suerte de entropía, de retroalimentación, de equilibrio, esto debido a las condiciones que presenta el macrosistema hoy día. También desde la autora Margarita Benjumea podemos ver cómo el ser humano le da ese sentido a las prácticas. Además, también allí está inmersa la cultura. Por eso, autores como Edgar Morin, John Thompson, le van a dar un sentido a lo que trata la cultura y a esas formas simbólicas que se han dado durante las prácticas condicionadas en la pandemia. También desde el autor Humberto Maturana y Francisco Varela se puede ver que esa parte que ha dejado la cultura con la situación de hoy día es un legado que quedará para las próximas generaciones. Bueno, también allí se verá la trascendencia y mejor vivir desde Macas con la filosofía del Summa Causae, donde el ser humano está en una búsqueda incesante para tener un equilibrio emocional y para satisfacerse a sí mismo. También esta relación de la que hablé en un primer momento, de las emociones con las prácticas, la vemos desde el autor Daniel Goleman, y él nos muestra un ejemplo de cómo el amor puede posibilitar o producir prácticas para ayudar a la supervivencia social o de la microestructura familiar sin importar su ser individual. Gracias. Bueno, compañeros, muchas gracias. Qué intervención tan provechosa para comprender esa relación que hay entre la teoría y la práctica. Entonces, finalmente, pues hallamos esa interrelación entre los postulados teóricos de las tres áreas, mencionando que el individuo como ser sentipensante actuante es influenciado por las condiciones contextuales, que a su vez produce la cultura a partir de esas formas simbólicas, y pues que estas prácticas se educan a partir de la sociedad, y que digamos que esta educabilidad es la que permite la expresión de estas formas simbólicas. Entendemos que somos seres complejos que producen, construyen e interpretan estas formas simbólicas, y que además somos parte productora de ellas, es decir, nosotros somos quienes las expresamos. Relacionamos el cuerpo como cuerpo sujeto, siendo este el emisor de las prácticas corporales que se ven influenciadas por las emociones que surgen de las situaciones contextuales. Estos cambios en las emociones condicionan la interpretación de la realidad y a su vez modifican la valoración de las formas simbólicas de la cultura en la que está inmerso el sujeto. Bueno, a partir de las dinámicas contextuales, el ser humano busca el mejor vivir para sí mismo y para su familia. Por ello, está en búsqueda del mejor vivir a partir de un equilibrio emocional y de la realización de prácticas que le ayuden a alcanzar este estado. Es importante resaltar que el aprender a vivir juntos también hace parte de estas dinámicas contextuales y de la cultura, pues teniendo en cuenta que somos seres que se relacionan con otros. Entonces, agradezco mucho por la intervención.